llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Queridas compañeras y compañeros, les invito a que podamos ir aquietando un poquito nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca también un poquito. Antes de empezar este coloquio de conversión, quisiera invitarles a que nos pongamos de pie. Y en esta tónica de ir aquietando nuestro corazón, quisiera invitarles a hacer un momento de silencio por la paz en el mundo, de manera especial por Ucrania, que la madrugada de hoy ha sido atacada. Y a manera de oración quisiera compartirles un poema de Pedro Salinas. Que nuestra vida sea un himno cotidiano que se renueve cada día, como las rosas que el rosal ofrece, todas distintas, pero todas nacidas de una misma savia. Cuando a la luz abramos nuestros ojos, serán una oración nuestras miradas, con que los dos nos demos gracia, porque nos hemos revelado el uno al otro las verdades que en otros dormían, profundas como son sus sombras que se duermen a pie de las montañas, y que nunca se adviertan, aunque llenas de luz estén las cimas, porque desde lo alto es cierto que nos alumbran. Que nuestras vidas, que son rosas y rosales, podamos desde lo cotidiano de nuestras vidas pedir por esta paz en el mundo, en nuestras vidas y de manera especial en Ucrania. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Bien, buenas tardes nuevamente. Después de haber tenido un coloquio de conversión de manera virtual, hoy nos acompañamos nuevamente de manera presencial. Y hoy está con nosotros el padre Jorge Raúl Lazo Barrionuevo de la Compañía de Jesús. Él es de origen riobambeño. Ingresó a la compañía el 20 de septiembre de 1998, se ordenó sacerdote de la Compañía de Jesús el 8 de diciembre del 2012. Ha realizado estudios propios de la formación en la Compañía de Jesús, Humanidades y Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, y Teología en la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Además, ha realizado una maestría en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y en la actualidad está realizando una maestría en Innovación Educativa en la Universidad Casagrande de Guayaquil. Su apostolado lo ha realizado mayormente en la formación de futuros jesuitas y en la pastoral juvenil y vocacional durante 10 años. Ya sea como promotor vocacional en Quito o como director de pastoral de la Unidad Educativa Javier en Guayaquil. Actualmente se desempeña como coordinador de la pastoral juvenil y vocacional de la Compañía de Jesús en el Ecuador. Y el 19 de marzo del 2021 pronunciará sus últimos votos de incorporación definitiva a la Compañía de Jesús. Les invito, para algunos, el padre Jorge Lazo o el Negro es conocido,
Les invito a que podamos escucharlo con atención. Bienvenido, negro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y yo creo que es la primera vez que voy a dar una conferencia. Así es que, y así de sentado, y a mí que me gustan más las dinámicas y poder hacer círculos y no sé, tener algún juego y eso, entonces me siento en un ambiente distinto, pero también pues incursionando, como diría el hermano Guillermo Oñate, que fue mi promotor vocacional en el Colegio San Felipe de Riobamba. Le debo un parte de mi vocación al hermano Guillermo. Estamos entrando en las ligas mayores, ¿no, hermano? Entonces, yo pues he procurado organizar esta charla en varios momentos para que no estemos solo escuchando, sino también podamos participar, reconociendo cuáles serían esas características antropológicas para un buen acompañamiento, ¿no? Ese sería como el título, si quieren, de esta charla, que también va a tener un poco de taller, ¿no? Y en primer lugar, yo les invitaría a pensar en los momentos decisivos de su vida, donde tenían que tomar decisiones, ¿quién les ayudó a tomar decisiones? ¿O a quién consultaron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo procedieron para ello? Porque de la experiencia debemos nosotros sacar como algunos rasgos generales para también poder, en cierta medida, replicar cómo nosotros ayudamos a unas personas cuando nosotros fuimos ayudados por otros a tomar alguna decisión. Y esto yo creo que es muy importante para ustedes, para sus vidas, pero también para el acompañamiento a los jóvenes y niños y jóvenes con quienes ustedes trabajan. Las compañías son cruciales, fundamentales, cuando hay momentos en los que hay que elegir, ¿no? Yo no sé si ustedes les dijeron en su momento a alguien, oiga, voy a casarme. ¿Quién a ustedes les dijo, vale la pena esta pareja o quién no? ¿Alguien hubo o no? Les dijo, oye, pero ¿cómo vas a arruinar tu vida? ¿No les dijeron eso? O qué buen partido que tuviste. O ánimo, tienes mi apoyo, tienes otro, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra amistad. Inclusive hasta eso, ¿no? No sé cómo fueron esas decisiones en sus vidas, pero alguien pudo haber estado ahí, rondando, ya han tenido otros coloquios, rondando como el buen espíritu o rondando como el mal espíritu, ¿no? Hay personas que nos apoyan y nos ayudan y nosotros deberíamos ser de esas personas que provocan ello, la compañía, ¿no? La compañía para una buena decisión. Yo estudié en un colegio de la Compañía de Jesús, yo nací en la ciudad de Riobamba y por eso estudié en el colegio San Felipe, pero mis padres me pusieron a estudiar en el colegio de la Compañía. Y cuando estaba en segundo de bachillerato, el entrenador de la selección de fútbol y el director, que era de la banda de guerra del colegio, me dijo, negro, ¿tú no has pensado en ser jesuita? Y yo dije, bueno, no sé si cabe el término, borracho, no era tan borracho, sí, los fines de semana, no, un bailecito, no. Mujeriego tampoco, siempre era fiel a mi enamorada, tampoco. ¿Qué más? Pero yo tengo sueños de entrar a la vida militar, yo tengo sueños de casarme a los 24 años, de tener mi primer hijo a los 25, mi segundo a los 27, mi tercero a los 29, mi cuarto a los 31. Ese era mi sueño. ¿Por qué? Porque yo quería replicar a mi familia. O sea, mi familia era mi horizonte. Mi familia, mi papá, mi mamá y los 4 hijos, que éramos nosotros, o sea, yo quería hacer lo mismo, ¿no? Pero llegó este profesor que me dijo ello, ¿no? Me dijo, ¿no has pensado? Y ahí después, junto con Guillo, Johnny Cedeño, que algunos lo conocieron, me ayudaron a ir caminando a esta decisión. De hecho, el hermano Guillermo me trajo a Quito a hablar con el provincial sin haber yo terminado el colegio. Entonces, yo a partir de la experiencia ahora de acompañamiento es, ¿cuánta falta hace, no solo a los jóvenes, sino a gente adulta como ustedes, que nos acompañen en momentos decisivos? Es fundamental, creo que eso. Y entonces, y la pregunta es, ¿quién realmente está capacitado para acompañar? Porque podemos, en ciertos momentos,
creer que ya porque soy docente, ya porque yo soy maestro, soy maestra, puedo acompañar, pero a veces uno se queda en blanco. O no solo eso, sino que de pronto puede acompañar con palabras que pueden hacerle caer en el abismo a una persona. Entonces, ¿quién está capacitado para acompañar? ¿Qué características debe tener? Y que la gente necesita acompañamiento, creo que hoy lo podemos descubrir si nosotros nos acercamos a todos, digamos, los orientadores que podemos encontrar, incluso ofreciendo en las redes. Coaches, counselors, no sé, psicólogos, gurús. Uno va buscando siempre a alguien y de pronto uno busca una respuesta pronta ya en ese momento para que me ayude en momento de crisis a tener a la luz, en momento de tristeza a tener un consuelo, a que alguien sea pues mi paño de lágrimas. ¿Para qué? Para que pueda continuar, pero que uno quiere algo instantáneo, ya, en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las características del que va a acompañar? Ustedes me irán diciendo con el ejercicio que les voy a pedir a continuación. Entonces, ¿quién puede acompañar a otras personas para hacer una buena elección? ¿Quién puede acompañar a otras personas para hacer una buena elección que lleve a una mayor unión con Dios? Pues en primer lugar, desde una respuesta creyente es Dios mismo. Pero ¿quién me ayuda a discernir? Y que ustedes deben seguramente manejar al dedillo un poco el tema del discernimiento ignaciano. ¿Quién me ayuda a descubrir que lo que yo voy viviendo, las emociones que voy experimentando vienen de Dios y me conducen a la auténtica felicidad? Aunque esto suponga también pasar por momentos de dolor, de crisis, de cambios, como el que pasó Ignacio, ¿no? Ignacio de Loyola, al principio no tiene nadie quien le acompañe. Y él lo que hace es seguir metido, ya después de la herida que recibe en la guerra de Pamplona, seguir metido en su mundo, seguir metido en sus libros de caballería. Van alimentando todas estas lecturas, van alimentando un imaginario. El imaginario de poder, el imaginario de tener a una mujer de alta alcurnia, de poder dirigir un ejército también fuerte. Ese es el imaginario que Ignacio de Loyola va alimentando. Se le acaban esos libros y empiezan a leer otros que le ponen con otros personajes, no ideales como los de caballería, sino reales como Jesús, sus discípulos, santos y santas. Yo me pregunto a veces, digo, ¿qué es lo que haría Ignacio si hubiera nacido en este tiempo? Netflix, ¿no? Las series de Netflix. ¿Qué consumimos en Netflix? ¿Ustedes qué series ven? Románticas, tiernas, sí, no sé, de policíacas, psicológicas, de guerra, de narcos, no sé qué ven. Pero nosotros vamos a ello y nosotros vamos a seguirnos alimentando de lo que estamos consumiendo. Y si queremos irnos a otro lado, de pronto hay algo que me impide. Y para una verdadera conversión, lo que se necesita es empezar a enfocar, ¿no?, mi mirada en otro lado, no en el que yo estoy acostumbrada o acostumbrado. San Ignacio luego va caminando solo, va a Manresa, luego pues se va a Tierra Santa y sigue solo. Y de hecho hay una frase en la mitad de la autobiografía que dice que él caminaba solo y a pie. Y luego solo encuentra, cuando está en Manresa, a una mujer que dice: esta mujer sí me acompaña. Antes tenía un confesor. Entonces, ¿qué características tenían? Sigue siendo la pregunta como telón de fondo. Pero antes de las características que les voy a pedir a ustedes, o antes de eso les voy a pedir otro ejercicio, es que una de las características, yo creo que de nuestro tiempo, ¿no?, es que nosotros nos encontramos, o yo me encuentro, no sé si ustedes, con que hay personas con poca consistencia. O sea, que son como árboles, pero sin raíz profunda. O sea, no hay algo que los ancle, sino están realmente yéndose para un lado o para otro como hoja que lleva el viento.
Y eso me lo dicen varias personas. A mí me piden algunas religiosas de comunidades que por favor dé charlas de cómo acompañar a los jóvenes, porque no saben qué hacer. Porque algún día se sienten tristes, otros se sienten alegres, otros les gusta un chico, al otro les gusta una chica. Entonces hay que probar y experimentar constantemente. Y de la misma manera pasa en la vida religiosa. O sea, da lo mismo que yo sea cristiano, que me entre un poco a indagar por el mundo budista, que esté por el Zen, luego con la Pachamama. Lo importante es la trascendencia. Lo importante es que me lleve a algo y por eso ya las instituciones tampoco funcionan. La iglesia no funciona. No me responde a mí, ¿no? De manera como más existencial en mi relación con lo trascendente. Entonces, en ese vaivén en el que uno se encuentra, no hay algo que a mí digamos que me oriente y me tenga firme para conseguir un objetivo. Porque puede estar de un lado para otro tomando elecciones muy pasajeras. Entonces, yo creo que es una de las características de este mundo, ¿no? Entonces, es vivir como sin referencias, siempre en movimiento, y que va caminando en este mundo también de manera muy acelerada, ¿no? Ustedes, no sé hasta qué hora se quedan en la casa, en la noche, con su teléfono encendido. De pronto, si viven solos, solteros, muy tarde. Si bien con pareja le dice, ya paga, déjame dormir, o si no te sales del cuarto, o haz algo. ¿No les ha pasado eso? Padre, ¿cómo sabe? A mí me han contado. Las confesiones, puedo decir, ¿no? Entonces, oiga, uno como que en este mundo tan acelerado pasa, inclusive mirando los estados, ¿no? Uno empieza así, o los reels, ¿sí saben qué son esos o no? Los reels, y eso. Entonces uno pasa mirando ahí y no se queda casi. Me queda algo porque me deslumbra, me llama la atención, es el diseño, es la palabra, pero no se profundiza más. Yo digo, para ahora la vida religiosa es un poco más complicada que antes. Yo en mi noviciado, yo tuve mi primer smartphone en el 2018, en el 2012. Y a mí yo era tan ingenuo que yo cuando escribía un correo me respondía inmediatamente y decía, pero esta persona pasa conectada a un computador. Y después me enteré que desde un teléfono se podían enviar correos electrónicos. 2012. Entonces es como que uno se siente muy apegado completamente a las diferentes, al mundo, ¿no? Pero por lo que me atrae. Entonces en un mundo tan acelerado, donde hay mucha pluralidad, mucha diversidad, uno puede escoger lo que quiera mirar, lo que desee. Y Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lo que usted quiera mirar. ¿Quiere preparar una clase de matemáticas, de física, de química y de historia? Ahí tiene grandes recursos. ¿Quiere informarse de las noticias? Tiene grandes recursos por ahí también. Si usted es de izquierdas, pues ve cosas de izquierdas. Si es de derechas, ves de derechas. Después, no, esta serie está bien, vamos a buscar la actriz, el actor de aquí. Entonces se mete a lo que sea, ¿no? A todo, a lo que sea. Entonces, en este mundo creo que es importante tener buenos acompañantes para que nos ayuden, y nosotros también, a tomar buenas decisiones en medio de un sinnúmero, un incalculable de recursos. Yo estoy haciendo ahora una maestría en educación educativa, y cuando voy a poner la bibliografía dije 2016, no, esto ya está muy viejo. Porque parece que tengo una presión como tengo que citar a alguien del 2020, por lo menos, si no estoy desfasado. Entonces yo, ¿cómo discierno para acercarme a los diferentes recursos que me presenta la web, por ejemplo? Es importantísimo saber incluso decir que no. Yo ya llevo como más de un año con mi teléfono que no suena, ¿no? Y antes la gente, nos pagamos por poner ringtones, ¿no? Pagaba por poner de pronto eso. Pues bueno, entonces por un lado está ello y por otro lado está así como las cosas más radicales, ¿no? Que yo busco algo muy radical, inclusive dentro de la vida religiosa. Hay jóvenes que dicen, yo en la promoción vocacional lo veo, pero soy promotor vocacional, yo quiero ser sacerdote, pero no jesuita. ¿Y por qué? Porque no usan sotana, no se visten de negro, no utilizan cuello. ¿Qué pasa? Eso me da seguridad. Lo externo me da seguridad. ¿Qué me da seguridad? Participar de un movimiento LGBTI, de un movimiento pro aborto o antiaborto. O sea, me da seguridad de pronto estar en un grupo que me ancla pero es fundamentalista. Entonces está yo creo que entre las dos tensiones. Y frente a eso,
hay un jesuita, ya falleció, fue profesor mío, el padre Ignacio Bonet, que nos decía que el acompañamiento y la característica en este mundo así, para no atrapar, ¿no? Porque hay gente que atrapa a otros y les dirige la vida, y para no decir que todo está permitido, una imagen es la caricia. Porque la caricia no aprieta, no quiere poseer, pero tampoco le deja al viento que vaya. Entonces, sobre esta imagen de la caricia, quisiera que se desarrolle lo que viene a continuación. Y lo primero que les voy a pedir a ustedes ahora, en unos 5 o 10 minutos, les invité a que todos trajeran unas hojas. Y en su hoja, y también una pluma o un esfero, ¿no? Un esfero, en el que podamos anotar nuestra vida, hacer como una imagen de camino de vida, si se quiere, donde nosotros podamos identificar los momentos en los que debíamos tomar una decisión, elegir un trabajo, elegir un compromiso con una pareja, elegir separar y terminar alguna relación, ¿no? En esos momentos fuertes de elección, si hubo alguien alrededor, mi papá, mi hermana, un amigo, un psicólogo, un sacerdote, ¿quiénes estuvieron alrededor mío, me acompañaron en los momentos decisivos de mi vida, en los que yo tuve que tomar, tuve que hacer una elección, ¿no? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es que puedan hacer este ejercicio de hacer como un pequeño camino, dibujo, así rápidamente, y decir, a ver, a los tantos años yo tuve que hacer esta elección, estas personas o esta persona estuvo alrededor. A los tantos años tuve que hacer otra. Igualmente aparece tal o cual persona. O aquí estuve sola, aquí estuve solo. ¿Listo? Y como uno tiene que animar a la gente y que participe, bueno, entonces yo iré mirando la participación de ustedes, ojalá se pueda hacer, o si en un sorteo, si ya no me queda más. Yo traje esta chompita para el frío, ¿no? Que dice Ignatius 500. Si algunos ven de estas chompas por aquí o los jesuitas, pues esos apoyan a la pastoral juvenil que yo trabajo, así subsidiamos ejercicios espirituales y eso, ¿no? No vengo a hacer propaganda, ¿no? Es solo un regalo para ver alguien participa un poquito más, porque vamos a participar en otra ocasión también, ¿listo? Entonces, démonos unos 10 minutos en silencio, va a haber una música que nos acompañe, hacemos esto, pongamos cuál fue mi vida. Y luego de esto, ¿dónde aparecieron tales momentos decisivos y quiénes estuvieron alrededor? 10 minutitos, por favor.
Muy bien, yo creo que ya fueron acabando varios. En primer lugar, lo que yo iba mirando cuando me acerqué a esos lugares eran varias cosas, ¿no? Primero, caminos culebreros, otros en zigzag, otros como para arriba, diferentes caminos. O sea, nuestra vida siempre va a tener diferentes caminos. Luego, en algunas partes aparecían corazones, a veces corazones partidos, otras interrogantes, otras como un birretito, como de universitario. En otros, si no me equivoco mal, vi como una planta de choclo, oiga. O sería que yo no pude ver dientes, pero algo puedo ver. Y también vi como una imagen de una tumba, porque también de pronto, en ese momento difícil de la muerte de un familiar, ¿qué decisión tomo para tal o cual cosa? Entonces, de esto no vamos a conversar ahora, después les voy a invitar a que compartan más bien ustedes. ¿Cuál es nuestra enseñanza? No sé si se puede, no creo que podamos hablar todos para que nos escuchen por el micrófono, pero sí me parecería importante que nosotros reconozcamos ahora cuáles son, cómo me sentí en esos momentos, si acompañado o no, si hay nombres de personas. Por ahí vi que de tantos años acompañan nadie, otro nadie, otro nadie. Mis elecciones de pronto las hice de manera muy solitaria. Y así tuve que empezar a caminar. Y si de pronto hubiera aparecido una luz, no me hubiera caído, o gracias a que ya pude elegir de manera madura en solitario, yo fui como tomando más riendas sobre mi vida. Porque al final de cuentas yo creo que es importante que podamos nosotros tomar decisiones, ¿no?, fuertes, importantes, ya con una convicción muy grande de que esa decisión es la mejor. Pero para que eso sea posible es con la ayuda, desde una mirada creyente nuevamente, con la ayuda de Dios que pasa en el centro. Y voy a regresar sobre esto. Alguien, pues sí que tenemos un micrófono aquí, quisiera compartir un poco esta primera parte. ¿Qué le evocó esta invitación, este pequeño ejercicio a dibujar el camino y poner ahí esos símbolos y poner algunas personas también? ¿Alguien que quisiera hacerlo? Por la esquina, muy bien. Padre, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, esta pequeña actividad que hicimos, bueno, la mía fue también en zigzag. Siempre es bueno valorar el sentido de la vida en todas estas circunstancias que nos traen, ¿no?, tanto positivas como negativas. Dentro de estas una vez más me tocó recordar cuán importante es la imagen de un profesor en la vida de los chicos, ¿no? Ahora cada vez que hacemos estos recuerdos que también hicimos en el retiro, se nos viene la imagen de un profesor. Entonces aprovecho para decirles que ustedes son súper importantes en el camino de los niños. Obviamente un sacerdote que ha marcado la vida y estoy seguro que nosotros vamos a ir construyendo. ¿Cómo me sentí? Pues contento porque a pesar de las circunstancias, de lo que hemos vivido, pues yo creo que simplemente abrir los ojos y estar en nuestra casa ya es una bendición. Muchos abren los ojos y están en un hospital o están en la cárcel o están sufriendo con muchas cosas. Entonces yo creo que hay que ser agradecidos. Entonces lo que me genera esto es gratitud. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más antes de continuar? ¿Alguien? Allí. Alguien más. Gracias. El Santi. Ok, hola con todos. Buenas tardes. Padre, qué gusto verle los años.
Pues para mí marcar este camino ha sido rememorar una serie de sucesos muy ambiguas, ¿no? Si bien mi camino empezó también ondulante, ¿no? Y serpenteante, en estos devenires de la historia, yo sí puedo reconocer que han habido dos personas súper influyentes en mi vida, que han sido como mis acompañantes a lo largo de una buena parte de ella. Creo que en primer lugar anoté a mi abuelo, quien fue el que me hizo incursionar a mí en el camino del karate en un principio, en esta misma cancha, hace 20 años por lo menos, ¿sí? 30 años en realidad. Así es que este espacio para mí tiene un montón de recuerdos muy, muy, muy pesados en ese sentido. Y luego está mi mamá, ¿no? Entonces, creo que la mamá de uno es una persona que está ahí para ser más de lo que en realidad la simple biología le comanda, ¿no? Y bueno, mi mamá afortunadamente ha sido de esas personas que ha estado ahí siendo pesada e insistente en no abandonar sobre todo, ¿no? Y en presentar oportunidades cuando parece que no las hay. Sin embargo, tengo que reconocer también que hubo un punto en mi vida en el que tal vez por estas decisiones de la vida adulta uno empieza a tomar distancia, ¿no? Y a pesar de las advertencias que puedan haber, decide no hacer caso. Y a veces se cae, ¿no? Entonces en mi camino hay una parte que está rota y hay una escalera de andamio como uniendo dos pedazos de la vía. Creo que ese es el punto más difícil de mi vida, algo que me ha costado mucho superar, que fue mi proceso de viudez. Y bueno, pues finalmente estamos acá, pero hoy sé que ese proceso de viudez no fue algo que yo podía discernir directamente, sino que tenía que venir de arriba y pasó por algo que era necesario. Entonces, creo que eso es lo que puedo compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias también. Y por la pasión con la que dice. Yo diría como dos cosas frente a esto también. Es que algo que le hacía referencia que en un momento uno puede tomar una decisión y tiene que ser sincero con uno, los que le ayudan, ¿no? Tienen que ser sinceros con uno. No pueden tratarlo como a un niño y haciéndole creer cosas, ¿no? Yo me gustaba me gustaba muchísimo jugar fútbol a mí. Yo era de la selección de fútbol del colegio. Y el último año de colegio llegó un entrenador de fútbol que era cazatalentos del Nacional. Entonces él nos entrenaba ya en el San Felipe. Y yo jugaba, a mí me gustaba mucho, yo llegué a ser capitán de la selección de fútbol también. Y yo creo que me dieron porque era el más puntual, el que se quedaba hasta el último, no porque era el más talentoso. Y este profesor me dijo a mí, este entrenador me dijo a mí, mira negro, yo en ti veo muchísimas cualidades. Yo era arquero, tienes achique, tienes salida, tienes visión de campo, sueles estirarte bien, atajas mejor claro por la derecha que por la izquierda. Pero te falta una cosa para ser buen arquero. No tienes porte. Y ahí se acabó mi sueño de ser futbolista. Me dijo, no tienes porte. Y claro, aunque me dolió que me dijera eso, y bueno, por eso me hice jesuita, no tenía porte. Entonces, aunque me dolió, fue como gracias por decirme que lo voy a hacer de amateur y todo eso, porque también cuando estaba en 10º año hay cosas de la vida. Me llamaron a jugar el equipo de Riobamba del Olmedo, ¿no? A probarme allá a jugar, pero mi padre me dijo, no, tú no vas. Primero saca un promedio más de 15 para que vayas. Entonces los estudios y el porte me lanzaron por esta vida. Y eso a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? Que ¿quién me ayuda a tomar una decisión? El deporte a veces me salva la vida. O el tomar como un arte también, o dedicarme a una carrera, tomar como, no sé, o sea, la afición por las montañas, o sea, algo en lo que yo también puedo sentir que voy creciendo y voy creciendo en compañía de otras y de otros, ¿no? Entonces,
Hay otra, ya, ¿quién nos, listo? Si nos puede compartir. Perdón. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Padre, por este espacio de profunda reflexión. Mi gráfico también tiene altibajos. De las conclusiones que yo puedo obtener es que mi vida ha estado rodeada de mucho amor, de muchas personas que han contribuido con su amor en mi formación, mi papá, mi mamá, mi familia. Sin embargo, me encontré con una cruel realidad, que en las decisiones más importantes de mi vida, aparentemente las tomé solas. Pero al hacer una segunda reflexión, observo que la presencia de Dios es muy importante. En ciertas circunstancias de mi vida, Él está con una fortaleza que es notoria. Sin embargo, existen rupturas, pérdidas, en donde siento la lejanía de Dios. Pero al mismo tiempo, ese es el impulso que me permite surgir. Y un tema muy importante es la maternidad, en donde mis 2 hijos evidencian la presencia de Dios, y las decisiones de mi vida no están en función de las 2 personas, sino más bien en función del amor hacia las 2 personas, que son mis pequeños hijos. Y Dios brilla porque siento su presencia. Sin embargo, hay otras circunstancias muy duras, en donde y cuando usted hace la reflexión respecto al deporte, a las circunstancias, sí hay muchas inspiraciones en mi vida. Los retos profesionales, personales. Sin embargo, veo que Dios está presente a través de las personas, a través de los retos. Y a pesar de que yo al principio decía, cuando yo tomo las decisiones, veo que soy una persona antisocial o una persona que toma decisiones por mí misma, no es así. Soy más frágil de lo que yo me imagino. Y siento que la fortaleza y que la esperanza que tengo en este momento en mi vida, que si bien es cierto está atado, como vuelvo y repito, a través de los retos de todo tipo, Dios está ahí. Y pienso que, aunque quiera apartarme de Él, no me lo permite. Y las decisiones que he tomado en la vida han estado inspiradas o hasta cierto punto empujadas por Él, porque me dice simplemente no te voy a dejar. Y eso es importante. Gracias. Gracias. Y usted mencionaba algo que también mencionaba antes quien participó, que de pronto hay momentos difíciles en la vida. ¿Y qué pasa con esos en momentos difíciles? Necesitamos, yo creo que en esos momentos más complicados y difíciles también, necesitamos esa mano y esa compañía como una caricia. A propósito de su viudez que usted mencionaba, mi hermana enviudó hace 2 años y medio con una niña de 1 año y medio. Y en ese momento pues se acabó mi vida, ¿no? Se murió el amor de mi vida. Ya la vida no tiene sentido, pero tengo 2 hijas. ¿Qué hago para sacar adelante a mis hijas? La una chiquitita con 1 año y medio. ¿Y dónde recurrió mi hermana en primer lugar? Es a la familia. Y después yo le decía, mira, yo creo que además también, pues yo te acompaño desde la vida espiritual y hay que alguien que sepa procesar los duelos, que tenga más experiencia también en el campo profesional a nivel psicológico, que te puede ayudar y juntos podemos hacer que tú vuelvas a recomponerte también. Y además que tienes un horizonte para caminar y un lindo reto de sacar adelante a estas niñas, ¿no? Entonces, cuando en esos momentos encontramos la cercanía de alguien, digo, ¿qué hubo ahí detrás? Y eso les voy a pedir más adelante. ¿Qué características antropológicas, sinceridad, cercanía, amistad, confidencialidad, encontraron en esas personas? Yo les voy a decir algunas también. Pero, ¿cuáles son esos rasgos antropológicos que hacen que una persona pueda tener un buen acompañamiento? En este tiempo,
creo que nosotros estamos, y los sociólogos dicen mucho esto, ¿no? Como hay una necesidad de recurrir a los expertos para que me hablen de algo, para que me ayuden a entenderme, para que me den como una luz y un horizonte de cómo soy yo. Y de pronto porque no he tenido la capacidad de examinarme a mí misma o a mí mismo para ver de qué estoy hecho, cuáles son mis fortalezas. En otros momentos podríamos haber hecho un ejercicio de cuáles son mis virtudes en este papelito y luego cuáles son mis debilidades, y de pronto cuando aparecen las debilidades hay muchísimas y virtudes hay pocas, porque realmente lo que yo hago es solo ver lo malo, o preferencia lo malo que ven en mí o ven en mí y no lo bueno que hay en mí. Porque si nosotros desde una mirada creyente reconocemos que somos hijos e hijas de Dios, somos buenos por naturaleza. ¿Qué nos tiende al mal? Nuestra condición de ser humanos, de ser criaturas, que queremos siempre aferrarnos a la felicidad a través de cosas, aferrarnos a la felicidad a través de personas. Bueno, entonces yo creo que hay un peligro muy grande de recurrir a los expertos para que nos ayuden a autodescubrirnos, ¿no? Que son como guías turísticos de un viaje. Me dices, haz esto, pasas por aquí, vas a sentir esta experiencia. Yo no sé si sigan o sigamos teniendo pues cerca, o no sé si ustedes también han ido a buscar, inclusive en momentos de desesperación, de pronto ya no vamos donde el psicólogo, ya no vamos donde el que me hace como cositas aromáticas y piedras calientes y esencias. A veces que yo bajo en el bus por los túneles, bajo hacia la casa que vive en la iglesia de la compañía, es impresionante pegados en los postes los chamanes que aparecen por allí. ¿Tienes problemas en el amor? ¿No te alcanza el sueldo? ¿Quieres amarrar a la persona? Comunícate con... Y ahí están, ¿no? Y me da ganas de ponerme yo así, ¿tienes problemas de esto? ¿No? De esas, baja a confesarte con el Padre Lazo, no sé, una cosa de esas. Pero es como que uno necesita esos gurús, como que busca eso para sentirse firme y para sentirse segura y poder continuar en la vida, a veces apegado de una ideología de la persona que me acompaña. Y por eso el buen acompañante, la buena acompañante debe acercarse a la otra persona como con esa imagen de caricia que les decía. ¿Para qué? Para que yo no me sienta atrapada, no me sienta poseída, ¿no? Sino también en la libertad. Porque a veces uno se vuelve como centro. A veces a mí me dicen, bueno, padre, ¿qué hago? A ver, conversemos, hablemos, discernamos, porque esto no es dirección espiritual, esto es acompañamiento. Y uno la acompaña para que la otra persona tome decisiones, para que la otra persona sea dueña de sus vidas. Y también la persona que es pequeñita, a veces a uno le dicen, ¿no? No te acerques al fuego que te vas a quemar, no te acerques al fuego que te vas a quemar. Y a veces uno va y me quemé, bueno, ya aprendió. No hizo caso, pero con la experiencia de esto, no. Pero ahí está la mamá lista con el hielo o con algo para decir aquí, ¿ya ves? Te dije esto, ¿no? Bueno, mi mamá, ¿qué me hubiera hecho antes? No. ¡Tag! Un coscorrón encima. No sé qué les pasa a ustedes como profesores en el colegio, ¿no? Sacaba yo malas notas. Bueno, mi papá tenía la costumbre de ir todos los meses al colegio. Todos los meses, ¿no? Y si yo hice algo, si alguna vez en ese tiempo el profesor también le tenía un punterito, ¿no? Y ¡tas! Con el punterito. Imagínense yo llegar a decir eso en la casa. El profesor me pegó. Ah, ¿te pegó? ¿Por qué te pegó? Toma, ¿no? Entonces es como que, claro, uno busca de pronto a alguien que le enderece así la vida y no va por allí. Es que uno tiene que ser dueño de sus propias decisiones, ¿no? Y no tienen que estar ahí como con ese punterito por aquí, por acá, por aquí, por acá. No. Cuando a uno le dan esa capacidad de tomar decisiones, uno se vuelve más maduro. Y el buen acompañante hace independiente a la persona. Independiente. Y yo creo que, y además, una vez más, desde la mirada de fe, Dios es el que debe estar en el centro, y usted lo manifestaba, de las decisiones que yo puedo tomar. Pero no siempre va a estar porque por mi condición humana no siempre lo tengo presente, ¿no? Si ni en la vida religiosa, yo cuando voy a dar ejercicios espirituales a monjitas, ¿no? Son 30 por ahí monjitas, digo, ¿qué es lo primero que hacen cuando se despiertan?
Digo en el nombre del Padre, del Hijo, gracias Señor por este nuevo día, no voy a mi oración. ¿Quién hace eso? Y las monjitas, digo, entonces, ¿qué hacen? Mirar cuántos me han dado likes por la última publicación de ayer en la noche. Entonces, no, pues, primero estoy, ¿quién me comentó? ¿Quién hizo esto? A chismear cuáles son los estados que aparecen. O sea, cuando a mí me dicen, a mí a veces me dicen, oiga, pero usted, ¿por qué no me felicitó? Yo, ¿por qué? No, pues porque ya tuve mi título. ¿Y cuándo? Ayer. Pero no me dijo, pero ya le publiqué en mi estado. Digo, yo no sé por qué motivo, yo nunca he entendido de los estados, todavía no veo estados, pero puede ser una buena idea para saber cómo llevan sus vidas. Fin de semana, carnaval, ya veré los estados de carnaval de ustedes, ¿no? Y después del día miércoles de ceniza, una cruz grandota aquí así. Empecé mi cuaresma. Entonces, yo creo que sí es importante, una vez más, que nosotros podamos ir dando pasos en este tema del acompañamiento. Yo solo doy como algunas características antropológicas que podemos encontrar. Voy a darlos ahora, que son importantes. Primero, después al final diré en mi relación, características en mi relación con Dios, pero en mi relación conmigo mismo, que es importante, incluso para yo poder acompañar a otras personas, pero también para elegir a mi acompañante. Las dos cosas. Para elegir a mi acompañante. Coherencia de vida. Creo que es algo importante, la coherencia de vida. Eso no quiere decir que seamos unos hombres y mujeres santas, ojalá lo fuéramos, pero por lo menos luchar por eso. Porque si yo estoy diciendo, no seas corrupto, yo no lo hago. Yo no le subo notas a mi alumno porque alguien habló conmigo y porque es familiar de un conocido, ¿no? Pero es que se da la corrupción a todo nivel. Hace como 6 meses me llamó una compañera de la universidad y me dijo, oiga, Jorge, usted tiene buenas intervenciones en clases, escribe muy bien. Yo, qué bueno, ¿no? Entonces, formación jesuítica, 10 años en la universidad, algo debe aprender, ¿no? Rudito, un poco, pero bueno. Y me dijo, quiero que me haga la tesis de grado. Y trabajo es trabajo, o sea, pídame, yo le pago. Y yo dije, y no fui capaz de decirle no, porque necesitaba plata, no mentira. Yo le dije, mira, yo soy sacerdote, estoy ocupado, los fines de semana tengo trabajo, viajo, todo. Dije todas esas cosas, pero nunca le dije, después que terminé, le dije, oiga, usted va a ser profesora, de pronto directiva de algún colegio, y me pide esto que es un acto de corrupción, que lo haga. Y hasta ahora tengo pensado eso. O sea, incluso por no ser ofensivo, no dije eso. Entonces, la coherencia de vida es importante dentro de un acompañamiento, ¿no? Que una persona que tenga múltiples parejas me dice a mí que sea fiel, no, como que no va, ¿verdad? ¿No? Y públicamente, digamos, si es así. O si una persona, vamos a otro nivel, ¿no? Si un borrachito me dice, no tomes, que el alcohol te hace daño, ¿no? Entonces no hay coherencia de vida por allí. Luego que tenga, sí, capacidad de discernimiento, que sepa de esto, de que por lo menos, en primer lugar, de distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y que si un acto de corrupción, un acto de violencia, de drogas en general, me daña, pues yo debo decirlo y distinguirlo y decirlo así, tranquilamente. Primero distinguir entre el bien y el mal, porque ahora inclusive parece que ni eso se distingue. Y por otro lado, poder distinguir en lo que es mejor para nosotros y lo que más fruto me va a dar. Porque la vida religiosa, por poner un ejemplo, y el matrimonio, son dos vocaciones muy bonitas. Ninguna es pecado, ninguna está mal, pero de pronto yo doy más fruto siendo una buena madre de familia, creando unos hijos o un buen esposo también. Voy a servir mejor de esta manera a la sociedad, al mundo, con esta vocación que es muy loable y muy bonita, más que siendo un cura o una monja que más o menos responden en su vida, ¿no?
Luego también yo creo que sí es importante que uno pueda reconocer su fragilidad. Esa es una gran característica. Uno no se la sabe todas. Y uno tiene que, reconociendo su fragilidad, uno puede acompañar a la otra persona. Y no solo eso, sino que uno también se deja acompañar. Tiene que buscar eso. Yo, en esto de la fragilidad, creo que hay mucho que trabajar ahora, porque no queremos mostrarnos frágiles de ninguna manera. No, de ninguna manera. Sino, fíjense en cuántas fotografías se toman antes de publicar y de cambiar una foto de perfil. ¿No? Ustedes de pronto no, pero los jóvenes, ¿no? Y además no conforme con eso, hay que ponerle un Photoshop o hay que ponerle otra cosa más, ¿no? O borrar a quien aparece ahí detrás para que no aparezca. Entonces, es difícil que nos mostremos frágiles. Porque una sociedad de apariencia quiere mostrar a alguien exitoso, ¿qué más? De buena presencia, de muy buenas relaciones, y no muestra también su lado humano. No es que ahí quieran haciendo público pues todos mis pecados, ¿no? Yo creo que si el hermano, conociera todos mis pecados, no me hubiera invitado a hablar aquí. Entonces, pero no, uno lo hace público, pero uno sabe su fragilidad. Y desde la fragilidad también puede acompañar. La sensibilidad es otra cosa, ¿no? El ser sensible con el otro. ¿No? Cuando se acerca esa persona, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo atiendo? ¿No? A veces yo estoy terminando la misa y me voy a la sacristía y empieza alguien y entra, Padre, confiéseme. Yo digo, uy, tengo clases ahorita, o tengo tal cosa, pero primero soy cura, ¿no? Entonces yo digo, ¿y si esa es la única oportunidad que tiene la persona? O como un niño o como un estudiante del colegio puede acercarse, bueno, ¿cómo lo escucho? Y soy sensible a lo que está sucediendo y está pasando. Y no lo juzgo porque llegó tarde a clase o alguna otra actividad que fue como indisciplinado. Bueno, primero me pongo un poco en la piel de esa persona. Entonces yo creo que la sensibilidad es otro aspecto importante. La transparencia, ¿no? También que uno debe estar con uno mismo. Todas estas primeras características que le he dicho tienen que ver con uno mismo y que ustedes también, por ejemplo, se preocupen de formarse como acompañantes o de buscar, porque no todo el mundo tiene que ser acompañante, y de buscar, pero para sus vidas, alguien que les pueda acompañar. Y junto a esto es cómo ustedes proceden ahora con otras personas. En primer lugar, para mí es la acogida. ¿Cómo acogen a las otras personas? No sé si a ustedes les gusta llegar a su casa o no. De pronto llegan allá y vienen los niños y dicen, ay papá, ay mamá, y ellos acogen y salen con un abrazo, ¿no? Habrá días de pronto que no, y de pronto, ay, ya estoy harta del colegio, de planificar, de las clases, y llegan a la casa, como que le dan fortaleza, le transmiten algo de eso. Entonces, de la misma manera, cuando uno se siente acogida o acogido, va a ser más fácil transparentar su vida y dejarse acompañar y bajar las armas que uno tiene para tener un buen acompañamiento. Y por otro lado, yo creo que esto, en un ejercicio que yo hice hace 2 años, creo que fueron algunos profesores también de aquí del colegio, hicieron ese curso de caminos, hice este ejercicio y lo que más pedían eran como 70 profesores o personas que terminaron el curso de 100, lo que más pedían era esto, que la persona que acompaña acoja y pueda acoger. Entonces ustedes también en este proceso, la acogida es fundamental para un buen acompañamiento. Luego, hacer lo posible para que paulatinamente la persona que es acompañada asuma su historia y asuma su vida. Eso. Y porque uno debe tener raíces bien profundas para soportar los momentos difíciles que van a presentarse en la vida. Yo nací, como les decía, en la ciudad de Riobamba. Mi papá es de Guamote y mi mamá es de un lugarcito que se llama Punín o Naute. Y mi padre nos llevaba más arriba de Guamote a estar con la tía Micaela. Y la tía era una mujer que no hablaba bien el español.
Mi tío ni siquiera hablaba español, hablaba solo quichua. Y a nosotros nos llevaban allí a pasar y ahí vi las noches más lindas estrelladas, pero después entendí que eso era terrible para el campo, porque una noche estrellada, al siguiente día la helada y puede acabar con los frutos, con los sembríos, ¿no? Y yo, poco a poco, fui perdiendo la vergüenza a decir que mi familia era indígena. ¿Y por qué? Y más en la compañía, me ayudaron a asumir mi historia, mi vida. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Yo no sé por qué estoy Lazo Barrio Nuevo. El segundo apellido de mi papá es Guaraca y de mi mamá es Guamán. Y digo, si hubiera sido Guamán Guaraca, no sé si estaría más orgulloso de Lazo Barrio Nuevo, pero es mi historia, ¿no? ¿Cómo lo asumo? Y que la persona asuma su historia, asuma su vida, porque eso le da más consistencia para poder elegir. Luego, creo que es importante también caminar junto al acompañado. No caminar delante ni detrás. Y ahí está la imagen de Jesús con los discípulos de Emaús, que camina, ¿no?, al lado. Y les va mostrando el camino, les va diciendo cosas del Antiguo Testamento. Y les dice, ustedes, que arde el corazón, arden de ellos, pero ellos son un poco insensatos, están caminando. Por eso es acompañamiento. Pero claro, uno debe haber recorrido el camino para acompañar, ¿no? La cercanía a las personas, que tiene que ver un poco con la acogida, pero la cercanía, el trato, el estar atento. Yo no me siento bien si es que cuando estoy conversando con mi acompañante empieza a ver el teléfono, empieza disimuladamente a mirar la hora, o sea, veo que no soy importante para la persona. Entonces yo creo que sí es importante también fijarse en eso, en quién me acompaña y en quién yo acompaño. Luego es un compromiso que necesitamos también tener. Si yo empiezo un proceso de acompañamiento, y eso me pasa a mí con varias personas, empiezan así con todas las ganas y después de unos 2 meses o 3, no, ya no más. De pronto empezamos a tocar temas un poquito más profundos y ya no quiero que entre por allí. Y si yo acompaño, soy fiel durante un tiempo. El acompañamiento debe tener un fin con el acompañante. De pronto unos 2 años, 3, ¿por qué? Porque ya tiene que liberarse y de pronto hay otra persona que le acompaña. Pero mientras sea el tiempo prudente, uno debe comprometerse a acompañar. Generar confianza, ¿no? Eso es, yo creo que también otra de las tareas importantes y retos que hay que tener, generar confianza. ¿Por qué? Porque ahora uno casi se entera de todo, ¿no? Y los chismes que también nos gustan, ¿no? Y además es impresionante, uno inclusive puede haberse enojado, molesto y tal, y eso quedó en el chat. No borremos, si lo borré, desapareció, pero la otra persona hizo captura de pantalla, ¿no? Y ahí queda. Esto es un extremo, eso no pasa en el acompañamiento, pero en el acompañamiento yo debo guardar el sigilo de lo que me dice la otra persona. Y si yo soy acompañada o acompañado, quien me acompaña, yo debo tener la certeza de que nunca se va a divulgar nada. Y esto igual pasa también en sus familias, de pronto con sus hijos. Entonces dice, a ver, no, pues vamos, hay cosas que se pueden manifestar y otras cosas íntimas que no. Entonces la confianza, la escucha, la actitud de escucha, junto con la actitud de escucha, la empatía, es otra de las características que yo pongo aquí. El evitar juzgar y sentenciar a la persona. Eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Si a mí me llega una persona a decirme, ¿no?, una cosa que para mí es durísima, para la sociedad es durísima, y yo puedo juzgar, a ver, primero escuchemos que la persona hable, diga, y uno puede entender qué es lo que pasa detrás de esa persona, y luego pues acompañarle a asumir su error o no. Ser paciente también, ser prudente, respetuoso, y desde dentro del plano de creyente, es muy, creo que para mí es de las cosas más bonitas, ¿no? Ver en el acompañado también a Jesús. Y si uno es acompañante, a ver cuáles son los rasgos característicos de Jesús, ¿no? Bueno, estas son algunas, me faltan otras cositas más, pero para que podamos avanzar,
con ustedes y también no se duerman, les invito en unos 10 minutitos, esas personas que ustedes describieron allí, si hubo, que les acompañaron, ¿qué rasgos tenían? ¿Qué características tenían? Yo mencioné algunas, después quizás ustedes ven otras, ¿no? Y si nadie me acompañó, ¿qué rasgos debían tener un acompañante ideal para mí? Si ya hubo mi mamá, mi abuelita, un profesor, sentí su compañía para tomar una decisión, ¿cuáles son esos rasgos característicos? Confianza, cercanía, amor. Entonces démonos unos 5, máximo 10 minutitos para ello. Mientras tanto vamos también a escuchar un poquito de música para que entremos pues en ese ambiente de poder procesar esto, ¿no? Porque ustedes van a ir poniendo esos rasgos o características más bien antropológicas del acompañamiento, como los que he mencionado. Ahora les invito a que me imagino que pueden haber varias y no han terminado, pero de estas que han puesto puede hacer una, la más importante que ustedes consideren característica que debe tener una persona que acompaña, solo una. Y usted le diga a una persona, solo en parejas, le diga: en mi opinión, esta es la característica que no le debe faltar a un acompañante ignaciano. Esta. Y la otra persona, y le dice por qué. Y la otra persona le dice: en mi opinión, esta sería la característica que no puede faltar, ¿no? Si coinciden las dos, digan: pues coincido con la tuya, pero también te digo esta otra, para que todos hablen de dos características. Coincido con la tuya,
Esa fue también la que puse yo, pero en segundo lugar es esta otra característica, ¿ya? Para que por lo menos vayamos después de este encuentro con unas 2 características importantes para el acompañamiento. Entonces démonos unos minutitos para conversar ahí, ya veo que están chismeando, entonces de una vez que lo hagan con ganas. Muy bien, gracias. Pueden regresar a sus asientos. Se ve que son mal llevadas, mal llevados. Le dije día 2, pero aquí se ponen día 4, día 6, día 3. A otros dejan solos. Por eso te daba la vuelta y 2 y 2. Listo, muy bien. Yo lo que termino, o sea, ya para ir terminando, creo que es importante, les decía en un momento, reconocer cómo yo
he sido acompañada o he sido acompañado. ¿Qué características ha tenido esa persona? Si cuando llegué fue acogida, fue acogido, no sé, me hicieron, digamos, sentir importante, me escucharon, me desahogué, aunque no me hayan dicho nada. Así como yo recibí esto, también lo puedo compartir, como en rasgos generales, ¿no? Sobre todo el trato humano, por eso hablamos de la parte más antropológica. Eso es fundamental. Porque por ahí empiezan, digamos, a fomentar la confianza en nuestra relación. Eso yo creo que es importante. Ahora, eso no quiere decir que a todo el que acompaño le voy a dar la misma receta. No. Eso es algo distinto, completamente diferente. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, había una chica que me decía, muy inteligente, que al hacer su tesis no podía, que le costaba, que sabía que no iba a avanzar y además era media peleadora. Entonces ya me tenía cansado con lo mismo. Entonces yo le dije, mire, por todo lo que hemos conversado, usted es incapaz de hacerlo. Usted mejor piense en cómo va a buscarse un trabajo sin título. Y él iba hablando y se iba poniendo roja, y se iba poniendo roja, y se iba poniendo... Y después me dijo, usted no sabe con quién está hablando. Yo soy una persona capaz, yo iba a sacar adelante. Digo, ahora sí va a sacar adelante. Necesitaba que yo le punzara así. Y obviamente terminó y sacó en ese momento sacó como la nota más alta de hacerlos. Pero tenía otro joven que si lo hacía, decía eso, lo mataba. Lo mataba porque no tenían la misma, como decimos en la compañía, subyecto o madera para asumir esto y sabía que, claro, ya deje de estar quejándose porque usted es capaz, pero el otro si le digo eso, lo hundo, porque era muy frágil. Pero uno y otro podían ser acogidos, escuchados, queridos, con la empatía, donde ahí empieza, digamos como que empieza el acompañamiento que debemos, para que luego se vaya abriendo, que debemos tener y ofrecer, para que luego se vaya abriendo pues otros campos también, ¿no? Sí, sin duda alguna podríamos avanzar muchísimo más, tratar otros temas, pero no sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando. ¿No tienen alguna pregunta ustedes que yo pudiera responder? ¿No? Buenas tardes con todos. La pregunta es un poco más bien personal, porque para usted, tocayo, Jorge, ¿no? Bueno, yo también me llamo Jorge. Cuando hay cosas que dan un quiebre en la vida, en las personas, muchas veces no dependen de decisiones de uno, no, que son episodios que le quiebran a uno, o sea, le cambian totalmente el rumbo. El caso patético, o sea, bien conocido de Ignacio. Él no es que estuvo buscando ser un hombre de Dios. Algo le pasó en la vida que fue tan fuerte para él que le dio ese quiebre y de pronto se lo mira como una admiración. O sea, de ser un hombre mundano a llegar a ser lo que llegó a ser. Pero él no estuvo buscando eso. Se podrá decir que Dios o qué sé yo, el cielo buscó esa señal y lo cambiaron. Entonces, muchas veces estos cambios que uno hace no son por convicción, ni son por decisión, sino de pronto es una situación de la vida. La pregunta iba básicamente, no tiene mucho que ver con esto del acompañamiento, pero me quedó flotando en el ambiente esto. ¿Qué lo motivó a usted a ser jesuita? Puesto que nos contaba con bastante emoción que le gustaba el fútbol, era pelotero. Y un buen futbolista no es solo futbolista, ¿no? Vive del mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el momento que a usted le cambió? Porque entiendo que su pasión de pronto fue o iba por estudiar algo de deportes, quizás si es que no le daba la estatura para el arco. Pero entonces, ¿qué fue lo que finalmente dijo? Bueno, aquí es donde mi vida toma su rumbo y me dedico a esto. O sea, convicción, decisión, situación. Ya. O sea, todos nosotros podemos estar expuestos, por ejemplo, a la muerte de algún familiar, algún accidente. Todos podemos estar, alguna enfermedad.
que se nos aparece, pero no todos respondemos de la misma manera. Y lo importante es que nosotros podamos responder para no hundirnos, sino para buscar alcanzar, creo que, una felicidad plena, que eso tampoco es, se dice y parece que fuera algo que se va a alcanzar de la noche a la mañana, sino es un proceso en el que uno va a descubrir y debería descubrir realmente a qué me siento invitado, a qué me siento llamado desde el principio. ¿Para qué? Nosotros decimos en los ejercicios espirituales, que seguramente la mayoría han hecho en el principio y fundamento, ¿para qué fui creado? O sea, yo fui creado con una misión. La de educador, por ejemplo, esa fue mi misión. Fue mi misión y mi tarea, y siempre lo tuve presente. Pero otras personas de pronto llegaron acá por diferentes circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cómo frente a esa circunstancia que está presente en mi vida, yo la asumo y la hago realmente carne en mí? En el caso de que me pregunta, pues mi decisión era ser militar. Yo tampoco no sé si era por el porte que me iban a aceptar, ¿no? Yo mido 1,63, por si acaso. Entonces, y creo que era 1,65 el mínimo, entonces tampoco daba por allá. Por eso entré a la compañía otra vez. Bueno, entonces. Y yo recuerdo, en primer lugar, el ver a Guillermo jugando fútbol, era director técnico también de fútbol, ver a mi otro maestrillo, o sea, como muy metido con la gente, ver al rector y al vicerrector que jugaban baloncesto en horas de recreo con los profesores. Era para mí ver un grupo de sacerdotes que no eran normales para mí de misa, sino eran que estaban en misa, que daban cátedra, que eran maestros, que eran deportistas. Entonces eso me ilusionó a mí. Y luego la Compañía de Jesús a través de los colegios me ofrecieron experiencias. Yo creo que la fundamental para mí fue cuando me llevaron de misiones a Manabí, a Charapotó, al recinto de la Laguna. Cuando yo fui de casa en casa por una semana visitando familias, y allá no teníamos luz, no había agua, había letrinas, pero de sentirme tan pleno, tan feliz, que dije, esto llena mi vida. Estar en el campo de juego. O sea, yo recuerdo, llegaba y oía el césped y eso para mí era otro mundo, ¿no? O sea, si había que meterse frente al balón y lanzarse, yo lo hacía. Pero empecé a sentir a experimentar otros sentimientos que llenaban más, digamos, como mi espíritu, si se quiere. Es lo que le pasa a Ignacio, ¿no? O sea, se apasiona por la guerra, se apasiona por las armas, se apasiona por... Pues también el mundo más mundano, más vano, mujeriego, peleador, ¿no? Porque siempre andaba con puñal. Y luego le cambia la vida. Porque entonces yo dije, claro, yo puedo ser, sí, un deportista, o puedo ser un militar, y además tenía buenas intenciones. Voy a ser un buen militar para meterme en el cuerpo de ingenieros del ejército, para construir escuelitas en la montaña por aquí, y luego si tengo yo dinero puedo ofrecer a tal. Y además yo tenía planificado ya después qué hacer cuando ya me dieran de baja. Yo quiero recorrer el país y me voy a comprar de esos Volvo para ser chofer o sea, y de abuelito. O sea, yo tenía toda mi vida tenía 16 años cuando pensaba eso. Pero después a los 17 cambió mi vida con eso y con unos ejercicios espirituales también. Entonces yo digo, podemos tener situaciones completamente diferentes. ¿Cómo nosotros respondemos a esas situaciones? Es lo que debería darnos consistencia y buscar como una felicidad a la que nosotros estamos invitados y llamados. Al final, yo sí quisiera descansar en paz. Y para mí ese es mi deseo, mi sueño, poder acompañar a la mayor cantidad de personas, servir a mucha gente, ¿no? Ojalá pues de una vida ordenada, porque también soy frágil, pero reconociendo esta fragilidad, poder hacer el bien, no hacer el mal y por lo menos, si no hago el mal, por lo menos no rebelarme también contra ello. O sea, ese es como mi deseo y mi sueño, ¿no? Y yo estoy muy contento de mi vida vocacional, de mi vida en la compañía. Decía Freddy, en un mes haré los últimos votos como jesuita. Y eso yo creo que o sea, es como dar un paso más en la confirmación de la plenitud de la vida que yo siento que llevo, ¿no? Y para terminar, porque sí me gusta ser puntual, ya justo a la hora,
les invitaría a que, mientras les digo las últimas palabras, puedan pasar aquí los que participaron, como usted, allá, para el sorteo de la chompa, y decirles, venga, venga, rapidito, los 4. Entonces, listo. Entonces, así rapidito y luego les doy una frasecita simplemente para sintetizar. Es un número del 1 al 10, ¿ya? 7, 5, 6, 3. ¿El número que dice aquí? 6. El 6. El 6, entonces, por favor. Muy bien, y pues porque hay que cumplir, hay que ser coherente, ¿no? No, después me va a llevar la chompa allí. Y una frase a propósito de lo que Freddy me decía de pronto sistematizar, yo he tocado el tema de la caricia como acompañante, y es como que nosotros, como educadores ignacianos, podamos ser, no sé si suena un poco pretencioso, pero no, como una caricia de Dios para los demás. Eso, una caricia de Dios para los demás. Y Dios, imagínense, Jesús en la cruz, ni siquiera en la cruz reacciona de una manera violenta. Y crucificado dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa sería como para sintetizar. Y con esta imagen, que nosotros seamos una caricia de Dios para los otros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Negro, por la cercanía, por estar con nosotros esta tarde, por hacernos entender que la compañía o las compañías son fundamentales en la vida de nosotros, sean familias, amigos, esposas, esposos, que no tenemos que seguir ideales, sino personas reales, ¿no? Y en eso está Jesús de Nazaret y su historia. Que podamos tener una verdadera conversión porque se necesita una nueva mirada. Yo les agradezco a ustedes por hemos tenido al padre Ernesto Vázquez aquí, ha estado el padre Edil Calero, ha estado el padre Daniel de Icaza y ahora nos acompaña Jorge Raúl Lazo. Tendremos también los próximos coloquios que estará, se me acaban de ir los nombres. Son 2, el padre provincial, el padre Gustavo Calderón, si no me equivoco, y uno más, Servito, ya no está. Bueno, nos quedan dos jesuitas más que nos acompañarán, son los últimos jueves de cada mes. Les agradezco mucho su tiempo y pues que tengan buen descanso. Mañana nos encontramos en los grupos bases. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Final de la vida llegaremos con la herida convertida.